Hola, quería explicaros lo que vais a ver en el vídeo que viene a continuación. Como es un vídeo un poco largo y es un vídeo en el cual o que grabamos en directo y hay intervenciones de mucha gente, etcétera, os quería explicar un poco lo que vais a ver en el vídeo, sobre todo para que podáis seleccionar si queréis verlo todo, si queréis ver solo una parte. Lo primero, recordar un poco que este directo se hizo por organización y gracias a BBVA de México, en el que asistieron más de 100 personas de la red de BBVA en México, todas ellas con ciertos conocimientos ya de economía conductual, y en el cual Gonzalo Camiña y yo estuvimos debatiendo y presentando algunos de los aspectos que tienen que ver con los comportamientos de las personas y con las ciencias cognitivas y conductuales en el marco actual de la crisis del COVID-19. Todo eso lo hicimos con la moderación de Julián Rincón y realmente tratamos sobre todo 4 grandes bloques. El primer bloque, que lo vais a poder ver aproximadamente en el minuto 8 de la grabación, es la introducción que hacemos a algunos de los aspectos de economía del comportamiento. Como digo, el público asistente ya era público versado en economía del comportamiento, por lo tanto no es una introducción profunda, sino un repaso de 3 o 4 cosas más o menos importantes. El segundo de los bloques trata de lo que llamamos las fricciones, o cuáles son los errores de comportamiento, los errores cognitivos que estamos cometiendo fundamentalmente en esta crisis. Esos errores los dividimos en 5 pequeños bloques, cada uno de ellos los comentamos y vinculamos el comportamiento con el error cognitivo adecuado, con lo que llamamos el sesgo cognitivo. Posteriormente, en el tercer bloque, que es más o menos empieza allá por el minuto 27 aproximadamente, lo que hacemos es hablar de cuáles son las respuestas conductuales para esos problemas que hemos visto anteriormente. Y más o menos al cabo de 1 hora de vídeo entramos ya en un bloque amplio de preguntas, de debates, de sugerencias incluso para la actuación de BBVA, que es quien nos invitó, de BBVA, en México. No lo hemos cortado el vídeo, no está editado en su desarrollo para no perder la frescura que tuvo el debate en todo momento y para que veáis lo que realmente sucedió. Espero que os guste y muchas gracias. He dejado muchas cosas en el tintero, pero bueno, si no, no empezábamos. Y muchas gracias por estar con nosotros, Diego. Gracias. Y luego también Gonzalo Camiña. Gonzalo y Diego, bueno, están colaborando ahora y tienen temas y negocios juntos y estamos trabajando con ellos. En BVA hemos trabajado con ellos y nos han apoyado mucho en este crecimiento de Behavioral Economics a nivel global. Y bueno, pues Gonzalo tiene una carrera que empezó en otros mundos, nada que ver con la economía conductual, como trader, y posteriormente, pues bueno, se convirtió y bueno, es CEO y fundador de OpSeeker y entre otras cosas, y una mente inquieta además, y bueno, he tenido el lujo de poder compartir mesa con Richard Taylor, entre otras cosas. Y bueno, pues un lujo teneros aquí y la verdad es que, bueno, hoy hemos puesto el título un poco de COVID-19 y economía conductual, pero yo creo que, bueno, la idea sería que fuese poco, tras una pequeña introducción que podáis hacer, a lo mejor contarnos aquí la gente que está conectada, todo el mundo tiene una base ya de economía conductual, entonces yo creo que sobre eso podemos pasar muy rápido y a partir de ahí, pues bueno, lo que queráis contarnos, yo creo que puede ser una charla, que luego la gente también pueda intervenir y que pueda participar, hacer preguntas. Y nada, hoy un lujo teneros aquí y nada, vamos a charlar entre todos un rato. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por estar aquí y venir a escucharnos. Sí, lo mismo digo, Julián. Gracias por invitarnos
A todos ustedes, muchas gracias por dedicar un ratito a compartirlo con nosotros. Yo creo que, como bien decía Julián, en estos momentos de confinamiento, el poder compartir, el poder ver algunas caras, el poder estar tan cerca, estando tan lejos físicamente como estamos de ustedes, e incluso como estamos de nuestros vecinos, aunque estemos cerca, realmente estamos lejos, pues nos ayuda mucho y yo creo que a todos nos da un impulso de adrenalina para seguir adelante en estos momentos. Un poco lo que queríamos hacer, si les parece bien, y es un poco lo que Julián nos pidió, es que tuviéramos, bueno, pues un poco algunas reflexiones conjuntas, una cosa pues bastante poco académica, ¿no? Bastante informal en la evolución, en el desarrollo de esta plática, en cuanto a que podamos dar algunas opiniones, especialmente de tal vez después de hacer un mini repaso, porque ustedes ya saben de ello, como Julián nos recordaba ahora, un mini repaso a algunas de las cuestiones fundamentales de las ciencias del comportamiento y más en concreto de la economía conductual, pues ver un poco cuáles son sobre todo los errores conductuales que más están proliferando a consecuencia de esta pandemia global del COVID-19, y luego también algunas sugerencias, algunas ideas desde las ciencias conductuales para tratar de combatir esos errores cognitivos y emocionales también que estamos sufriendo. Si les parece, ese va a ser un poco el orden. Estamos, por supuesto, abiertos a todas sus cuestiones. Podemos ir viendo el chat a la vez. Como Julián les decía, si quieren ustedes ir incorporando a través del chat sus preguntas, sin perjuicio de que al final podamos dedicar un rato a conversar con ustedes sobre todo lo que les parezca oportuno. ¿Te parece, Gonzalo? Sí, me parece perfecto. Mencionar un poco también que hablaremos entre al principio, que comentaremos un poquito de economía conductual, y al final que vamos a hablar más de cómo podemos utilizar la economía conductual en estos momentos, del por qué es tan importante ahora mismo la economía conductual, por qué en estos momentos es clave que seamos buenos arquitectos de decisiones. El resto, estupendo. Si quieres, empezamos. Muy bien, pues gracias. Quizá dos o tres recuerdos básicos de la economía del comportamiento. Como saben ustedes, sobre todo la economía, y a mí me gusta hablar también de las ciencias del comportamiento en general. Lo que pretendemos, sobre todo, es analizar cuáles son los procesos de toma de decisiones de las personas y cuáles son los efectos cognitivos y conductuales, o las influencias cognitivas y conductuales que sufrimos en nuestros procesos de toma de decisiones. Como sin duda saben, porque estoy seguro además que han leído el famoso bestseller de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, tenemos dos sistemas de pensamiento. El sistema que es automático, instintivo, rápido, poco trabajoso, que es el que llamamos sistema 1, y el sistema 2, que es ese sistema mucho más reflexivo, mucho más analítico, mucho más laborioso, que es el que nos hace tomar decisiones pausadas, reflexionadas, etcétera. De alguna manera, el sistema 1 nos ha permitido sobrevivir como especie a lo largo de unos cuantos años que llevamos ya sobre el planeta, y el sistema 2 lo que nos ha permitido es dominar el planeta, ser la especie que domine el planeta. Realmente probablemente el 95% de nuestras decisiones diarias, me gustaría que esta noche, antes de irse a dormir, traten de hacer una breve reflexión al respecto, una breve rememoranza del día, pero probablemente al menos el 95% de las decisiones que ustedes hayan tomado habrán sido inconscientes, y ojalá entre esas
sea la de haberse lavado frecuentemente las manos con jabón. El resto, las otras pocas, son las decisiones que tomamos a través del sistema 2. Y esto, como Gonzalo muy bien sabe, lo hacemos porque nuestro cerebro tiende a ser perezoso. Tiende a ser perezoso porque, por una cuestión también de supervivencia, el 25% de la energía que consumimos diariamente la consume el cerebro. Si estuviéramos siempre pensando, pues nos fundiríamos mucho antes y entonces no podríamos tener bueno, pues todo lo que tenemos y esta esperanza de vida que tenemos, etcétera, etcétera. Exacto. El utilizar estos sistemas de pensamiento, que no es una cuestión neurocientífica, es decir, no hay una región del cerebro específicamente en la que se ubique el sistema 1 o el sistema 2, sino que es una forma de procesamiento de la información y de los mecanismos de decisiones. Eso nos lleva, y el que nuestro cerebro sea perezoso, como les decía, nos lleva a que muchas veces el cerebro trate de buscar atajos mentales, atajos que son lo que llamamos heurísticas. Esas heurísticas nos dan una estimación razonable, digamos, de la probabilidad de que ocurran las cosas, pero una estimación que nos sirve, pero que no es certera, que está un tanto errónea. Y precisamente la diferencia entre lo que sería un análisis certero con respecto al que surge utilizando heurísticas es justamente lo que llamamos un sesgo. Un sesgo es un error de procesamiento que ocurre cuando utilizamos atajos mentales. Por poner un ejemplo así muy, muy comprensible, que lo usamos mucho, seguramente muchos lo conozcan, es el hecho de que nosotros hace 500.000 años, cuando éramos homos y veíamos un dientes de sable a 100 metros, no podíamos calcular la integral, las derivadas del viento, ver a cómo de lejos está ese árbol o si es mejor ir y saltar ese río, con lo cual nuestro cerebro tuvo que desarrollar estas heurísticas para que en un segundo nos echásemos a correr o nos peleásemos con el tigre, dependiendo de cuántos éramos. Entonces, estos son el del sistema 1 que nos permite sobrevivir en momentos determinados y que realmente no es que sea malo, no, es buenísimo, nos ha permitido sobrevivir y realmente su acierto es bastante alto. Lo que pasa que no lo es lo suficiente y no es, quizás por ese sistema 1, en el caso del tigre nos salvamos en la mayoría de las veces, pero no siempre. Y en cambio, si hubiésemos sido capaces de calcular en ese momento un montón de cosas matemáticas, la velocidad del viento, el no sé qué, el no sé cuánto, podríamos haber llegado al árbol que estaba un poco más lejos. Pero es un sistema que es lo suficientemente bueno como para habernos mantenido con vida, que eso es a lo que se refería, yo creo, Diego. Exactamente, exactamente. Saben, porque ustedes han estudiado ya todo tipo de sesgos, los sesgos son cognitivos y son emocionales, y las principales herramientas que utilizamos en la ciencia conductual o en la economía conductual más en concreto, tienen que ver con lo que llamamos la arquitectura de decisiones, es decir, cómo construimos el mapa para que las personas puedan tomar decisiones, cómo podemos facilitar los procesos mentales, los mecanismos mentales para llegar a tomar decisiones. Esa es una de las herramientas fundamentales y la otra herramienta es lo que Richard Thaler, el amigo de Gonzalo, junto a Cass Sunstein, desarrollaron en su también bestseller libro Nudge, en el año 2009. Permítame solo la mención curiosa de que 2 libros de economía del comportamiento hayan sido 2 libros enormemente vendidos. Eso tiene mucho que ver, yo creo que con el interés que ha despertado en la gente, con la facilidad de comprensión
y desde luego con la gracia de los autores a la hora de ser amenos, claros, didácticos y explicativos de lo que es, ¿verdad? Claro, es que además, si te dedicas a la economía conductual y no eres capaz de vender, algo pasa, ¿no? Porque justamente eso es lo que deberías saber hacer, ser capaz de motivar a los demás a hacer cosas, con lo cual tiene todo el sentido. Claro. Bueno, pues los nudges, esos leves empujoncitos que hemos traducido en español, ¿verdad? En algún sitio lo he visto como acicates también. Esos empujoncitos son ligeros golpecitos para corregir el tiro, para mejorar un poco hacia donde vamos. Y todo eso tiene que hacerse en un marco claramente de fluidez y de sencillez, que no simplicidad. Uno de los dogmas, como bien saben ustedes, de la economía del comportamiento es make it easy. Ese make it easy es hacer las cosas sencillas, no simples. Quizá también por poner alguna anécdota en todo esto, sí me gustaría también muy brevemente en esta primera parte comentarles cómo algunos de los sesgos que se reportan habitualmente son muy fáciles de experimentar. Yo, por ejemplo, acostumbro a realizar un ejercicio con mis alumnos cada año donde les pido que anoten en un papel, que lo escriban, eso es importante porque con eso pasamos al sistema 2, que escriban en un papel los 2 últimos números de su teléfono celular. Inmediatamente les pregunto si saben, y que lo escriban también, cuántos países tiene África. Seguramente, porque ustedes ya saben de esto, me creerán cuando les digo que existe una enorme correlación entre las 2 cifras en las que acaba el celular y el número de países que dicen que tiene África. Obviamente yo doy economía, no geografía, por lo tanto mis alumnos probablemente no tengan fresco el número de países africanos, ¿no? Es muy particular. Eso, como bien saben ustedes, es el anclaje, es decir, el primer número que entra en nuestra mente es el número que se queda, y aunque no tenga nada que ver con la segunda pregunta, resulta que queda fijado, ¿no? y que se produce eso. Yo creo que podríamos entrar un poco en el bloque 2, Gonzalo, si Perfecto. te parece, sí. donde lo que Gonzalo nos va a ir introduciendo algunos de los errores cognitivos, conductuales, de comportamiento que más estamos apreciando todos. Nosotros seguramente con 2 semanas de adelanto con respecto a ustedes, por lo tanto, si esto les sirve de algo, pues bienvenido sea, ¿no? Que estamos viendo en estos lares. Nosotros también con unas cuantas semanas de retraso con respecto a China, que quizá no hemos aprovechado muy bien. No necesariamente muy bien, no. A ver, aquí lo importante es entender por qué es importante en estos momentos la economía conductual, más que en otros. Seguramente coincidiréis conmigo en que en estos momentos estamos mucho más predispuestos que en una época normal a cometer errores del comportamiento provocado por sesgos. Y esto sucede por varias razones. En primer lugar, el altísimo nivel de incertidumbre. Realmente no sabemos muy bien lo que va a pasar. No hay manera de comprobar que tomar las medidas que se nos marcan van a hacer que no contraigamos el virus y sobre todo a veces, por ejemplo, aquí en España está sucediendo que nos están diciendo que llevemos mascarilla, que nos están diciendo que llevemos guantes y al mismo tiempo vemos la televisión y ellos no llevan mascarillas, no llevan guantes, se saltan la cuarentena. Con lo cual, cuando vemos a nuestros referentes actuando de una manera y luego nos piden otras cosas, el nivel de incertidumbre es tremendo. Y hay más razones. Vemos que los científicos no se ponen de acuerdo acerca del futuro de la enfermedad. Los modelos matemáticos que predicen cómo va a evolucionar también están fallando. Y aunque es verdad que muchos países sí que están actuando más o menos parecido, no todos lo están haciendo igual. E incluso los que actúan parecido no son exactamente iguales las medidas. Con lo cual, ¿por qué sucede esto? Necesitamos saberlo, tenemos que entender por qué Holanda actúa de una manera y Estados Unidos de otra y España de otra. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y por último, que en muchos casos los mismos políticos cambian de mensaje mucho, con lo cual la población ahora mismo tiene un nivel de incertidumbre brutal, tremendo.
Después, los beneficios de no ponerse enfermo. Te hemos dejado de oír, Gonzalo. Sí, sí. Gonzalo. Sí, hemos perdido ahí Sí. la comunicación. Bueno, estamos hablando de que vemos a los políticos y vemos a la gente que sale en la televisión sin usar máscaras y sin usar protección, y nos están diciendo que lo hagamos, ¿no? O sea, que exactamente, esa norma social. Claro, hay una norma social que ellos mismos están incumpliendo. ¿Vuelves a...? ¿no? Sí, venga, dale. Perdonad. El número 2 me quedé, ¿verdad? Pues que los beneficios se ven en el futuro. Los beneficios de tomar ahora las medidas se ven en el futuro. Y eso es, pues sufrimos de descuento hiperbólico. Quiere decir que lo que nos pasa en el futuro nos vale menos que lo de la hora. Y en el ahora lo que ocurre es que tenemos que sufrir ese dolor, esa pérdida de libertad y ese esfuerzo, con lo cual lo sufrimos más que los beneficios que vamos a obtener. Después, los beneficios, además, de nuestro buen comportamiento, sobre todo si estamos contagiados, son para los demás, no para nosotros. Otro aspecto a tener muy en cuenta. Y luego, además, es que estamos en un momento de muchísimas restricciones, con lo cual... Perdona, Gonzalo, disculpa. Sí, por favor. Sí, no, probablemente y un poco por ir vinculando con algunos de los elementos muy gráficos de la economía del comportamiento, como bien comentaba Gonzalo ahora, el segundo de los elementos, lo de dar más valor a las cosas presentes que a las futuras, es eso que hemos llamado el descuento hiperbólico, de alguna forma también el sesgo de presente, que llamamos de ponderar mucho más las cosas que se van a producir de inmediato que las que se pueden producir en el futuro, y que el siguiente aspecto, la no repercusión en nosotros de los beneficios, puede asemejarse a lo que llamamos el sesgo de autoconservación, en el cual realmente nuestro estado nos preocupa más que el de los demás, ¿no? Completamente. Y luego tenemos el punto 4, que es el de que estamos en un momento de muchísimas restricciones, con lo cual tenemos que estar trabajando nuestra fuerza de voluntad. Y como saben, la fuerza de voluntad es como un músculo que hay que entrenar, pero que además se cansa, se agota. Con lo cual, claro, es un problema porque no podemos estar todo el rato trabajando desde nuestra fuerza de voluntad. Entonces hay que encontrar maneras de tener indulgencias, de calmarse, de poder estar tranquilos, de poder estar disfrutando para luego volver a tener el uso de la fuerza de voluntad. Y eso es algo complicado también de conseguir, como estamos viendo. Sí, y eso es lo que entra más en el dominio de ese sesgo tan conocido y tan difícil de luchar contra él, que es el autocontrol. Ese que nos enseña cada final de año y sobre todo cada 15 de enero, nos enseña cómo se han hecho de ricos los gimnasios y cuánta plata hemos perdido nosotros por esas ofertas. No sé si en México es igual, pero acá desde luego sí lo es. Las ofertas que se hacen de si usted se inscribe en el gimnasio y paga todo un año por adelantado, pues va a ahorrar qué sé yo, un 70% de la cuota. Los gimnasios bien saben lo duro que es incorporar en los hábitos. Es igual. Bien, me alegro, Marlene, gracias. Ellos bien saben lo duro que es ir al gimnasio para alguien que no esté acostumbrado. Cuando llega final de año todos hacemos buenos deseos para el año siguiente. ¿Y qué resultó? Pues que uno llega, se inscribe al gimnasio, se compra todas las mallas, las zapatillas, todo por supuesto a la última moda, bien elegante, y para el primer día, a lo sumo repite el segundo, pero el día 15 de enero ya se ha dado cuenta que ha perdido la plata, con lo cual realmente no ahorró un 70%, sino que perdió un 30%. Me encanta que tengamos audiencia joven, que vayamos inculcando la economía conductual
Desde jóvenes, claro que Desde sí. jóvenes. Bueno, pues esto que nos sirve para el gimnasio, para dejar de fumar, para una dieta, bueno, para aprender inglés, por supuesto, en fin, todas esas cosas, luego cuesta tanto mantenerlo, ¿verdad? Se fue Gonzalo. Es algo Ahora. completamente probado, además, que eso es que la fuerza de voluntad es como un músculo y que eso, que como lo gastemos hay que recuperarlo. Y vamos a ver cómo podemos encontrar maneras de recuperarlo. Además, la última sería que estamos, la quinta, bombardeados de información negativa por todos lados. Estamos constantemente recibiendo información de lo mal que están yendo las cosas. Aquí en España, por ejemplo, nos muestran a pie de cañón imágenes de cómo está la gente durmiendo en el suelo, cómo están sin respiradores, cómo están sufriendo. Y el cerebro solo puede aguantar un número determinado de información negativa. En algún momento desconecta y se acabó, ya no quiere entender más lo que está ocurriendo. Con lo cual esto también es algo que podemos trabajar en ello. Y claro, todo esto en una situación normal sería importante, pero es que en esta es todavía más, porque en estos momentos es cuando más tenemos que actuar racionalmente. Se te ha ido otra vez. No se escucha. Sí, Gonzalo. ¿Gonzalo? ¿No? Sí, creo que se ha desconectado, ahora se vuelve a conectar. Sí. Bueno, bien. Bueno, estábamos un poco comentando el último de los aspectos, el último de los aspectos de esta ya estoy, serie. Diego. Pues venga, dale tú, sigue con framing. Voy a estar sin cámara porque no sé lo que está ocurriendo. Okay. Entonces, bueno, nada, que claro, en estos momentos es mucho más importante justamente porque es el momento en el que más tenemos que estar haciendo caso de lo que nos están comentando y más tenemos que usar nuestro sistema 2 para poder tomar las decisiones adecuadas. Con lo cual, pues, ese es un momento peligroso. Entonces, lo que tenemos que ahora que pensar es cómo podemos utilizar las ciencias conductuales para ayudarnos en estos momentos que es tan importante utilizarlo y que tenemos tantos triggers para que no suceda así. Y empecemos con la primera, que es la incertidumbre. Si quieres comenzar, Diego, estupendo. Sí, claro, cómo no, gracias. Bueno, probablemente para combatir el efecto de toda esta incertidumbre que estamos sufriendo, desde luego lo que necesitamos son una serie de cosas muy concretas que están absolutamente pegadas a las ciencias del comportamiento. Necesitamos, sobre todo, dos cosas. Una, sencillez en los mensajes y otra, credibilidad en el mensajero. Esto va muy adecuado, muy pegado, como les decía, a la idea del make it easy, que antes comentábamos, y a la idea también de otro efecto conductual, que es lo que llamamos el efecto mensajero. ¿Quién nos traslada, quién nos transmite la información? Es muy importante para que nosotros le demos más o menos credibilidad a esa información. Dicho de otra forma, necesitamos mensajes contundentes con objetivos muy precisos. Eso es algo clarísimo en el mapa de la economía del comportamiento, de las ciencias del comportamiento, y que necesitamos hoy en día. Yo creo, bueno, he seguido, y no se trata, por supuesto, ahora de entrar en debates políticos de ningún tipo, pero probablemente buena parte de los líderes mundiales no están respondiendo en todo momento a la altura de lo que necesitamos de ellos. En fin, ustedes ya lo han vivido con AMLO, algunas de las cosas que se estuvieron diciendo en su momento. Nosotros acá también lo hemos padecido de alguna forma. Ni les cuento Reino Unido, por ejemplo, con su primer ministro, que primero diseñó una estrategia de nada, nos contaminamos todos y los que se tengan que morir que se mueran, pero luego cambian radicalmente y no, ahora todos a casa, o bueno, los famosos tweets de Trump con respecto a todo esto, ¿no? Bueno, realmente son cuestiones que deberíamos tener
con mucha más claridad y contundencia en estos momentos. Ahí parece un par de preguntas por ahí, Sí. Diego, Gonzalo. Sí. No sé si habéis visto. La primera era Sí. un poco cómo coordinar las comunicaciones y el conflicto que está habiendo, ¿no?, entre la comunicación global de la Organización Mundial de la Salud y las acciones locales. Claro, es que está viendo también los ritmos, probablemente están siendo diferentes también, pero... Sí. Claro. Sí. Y yo creo que aquí hay ciertamente hay un conflicto derivado de varias cosas. Primero, un conflicto de competencia política, lógicamente. De hecho, ni siquiera la Unión Europea, que teóricamente aglutina supuestamente con una voz única a los 27 países que estamos en ella, ni siquiera la Unión Europea tiene realmente ese liderazgo con una voz única, sino que al final... Sí. Ah, se fue. Ah, ¿Ahora? sí, Ahora sí. Sí, ahora perdón. Perdón, decía, no sé dónde me quedé, no sé hasta dónde oyeron. Que la Unión Europea no tiene una voz común. Ok, bien, pues el hecho de que suceda eso, que primero se dejó a Italia a su suerte, luego a España a su suerte, etcétera, hasta que esto sea una cuestión extendida, pues ahí hay un grave problema. Luego, seguramente, y Gonzalo yo creo que incidirá en ello en algún momento, pero la credibilidad que deben tener organizaciones como la OMS, como los científicos en general, en momentos de estos, aunque se necesita liderazgo político sin duda, pero debería existir como mínimo una voz única de la ciencia con respecto a esto. Mensajes contradictorios son mensajes que nos hacen nadar todavía más en la incertidumbre. Claro, además ahora mismo que estamos en una época de fake news, se debería hacer un esfuerzo muy grande por convertirse en una fuente de información completamente contrastada. Y si se da algún tipo de información, por ejemplo, algún tipo de información sanitaria, debería estar súper contrastada y tener a los expertos en ese tema de nuestro lado, sabiendo que es exactamente así como hay que decirlo y mencionando, usar mucho el efecto mensajero. Sí. Le da mucho valor a los científicos, pues debe ser un científico muy valorado en el país el que deba hacer este tipo de comentarios y deba firmar este tipo de consejos, no cualquier persona, porque ahora mismo no sé si ha habido una pregunta de fake news justo cuando estabas hablando, pero eso es terrible y es muy difícil contrastar la información, es muy difícil saber qué es cierto y qué no. Debemos hacernos ser una fuente de información veraz y nunca publicar nada que no estemos 100% seguros de que no es así, porque si no, en el momento en el que pierdes la credibilidad es muy complicado recuperarla. Si quieres pasamos al punto 2 o no sé si respondimos la pregunta que hubo. Hay otra pregunta, Gonzalo, no sé si la ves. Nos comentaban que México Julián ocupa el segundo lugar en sí, fake news, sí, pero eso es comentario. Pues exactamente, es muy complicado trabajar en contra de eso. Bien, el siguiente Gonzalo, punto es los beneficios. Gonzalo, no se te escucha, Diego. No. Sí, Gonzalo, aquí tenemos Somos muchos, 95, una pregunta técnica. Y esto... Gonzalo, no sé si nos escuchas. Tenemos una pregunta técnica que, bueno, la diferencia entre el halo effect y el messenger effect. Un poco lo acabas de cubrir ahora, pero no sé si por eso podríais comentar. Sí. Bueno, voy pasando al punto 2, Diego, que no se te escucha. Gonzalo, ¿me oyes? Gonzalo. No, bueno, creo que se perdió. Bueno, en cualquier caso, sí. Vamos a ver, yo creo que la cuestión está, el efecto mensajero fundamentalmente está en el hecho, se parecen mucho, indudablemente, se parecen mucho, pero yo creo que el efecto mensajero está focalizado en quién es el transmisor del mensaje y es, digamos, una cuestión mucho más verbal, mientras que el efecto halo es realmente algo más vinculado a conductas, comportamientos, hechos que arrastran la idea, la opinión, el propio comportamiento de otras personas. Yo creo que básicamente ahí puede haber
asemejándose, y entiendo la duda técnica, porque pueden llegar a ser bastante parecidos e incluso en algún caso prácticamente tener los mismos efectos. Sí, aquí, por ejemplo, el hecho de que el banco es una entidad muy respetada a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en los países donde operamos, el que podamos transmitir mensajes nosotros claros y sencillos, como decís, pero sí que ese efecto halo sí tiene relevancia, ¿no? El poder ser desde este lugar, mandar estos mensajes y poder tener impacto en la sociedad. Claro. Claro, porque además el banco como institución puede tener un comportamiento, cada uno de ustedes puede ser un efecto mensajero en la medida en que como representantes del banco pueden tener una credibilidad especial y además seguramente la gente busca de ustedes esos mensajes, pero por otra parte la propia actuación del banco en general como institución puede incorporar todo ese arrastre que quería explicar dentro del concepto más genérico del efecto halo, ¿verdad? Perfecto. Gonzalo, Sí. ¿estás ya? ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Perfecto, perdonad por los problemas, no sé qué está ocurriendo. Estos millennials que no controlan la tecnología. La tecnología les supera la tecnología. Les supera, sí, sí. En el punto 2 que hablábamos de los beneficios en el futuro en vez de en el presente, pues aquí tenemos que trabajar de diferentes maneras. Hay que conseguir traer beneficios al presente de las acciones que tengamos que tomar. Es decir, conseguir que haya recompensas por realizar bien las acciones ahora. Pues gamificar el proceso. Si estamos con gente, si hemos quedado con amigos, pues estar seguros de que el que lleve guantes y mascarilla, pues ese es el que no paga ese día, no sé, pero que haya un tipo de juegos alrededor de los procesos que tenemos que realizar para que así pues haya una mayor motivación. Después hacerlo fácil, por supuesto, preparar con antelación todas las cosas que debemos hacer para que sea sencillo hacerlas. Lo que decía antes Diego, make it easy. Además, lo debemos hacer, otra cosa que se llama make it visible, que se vea, que utilicemos la regla social. Pues si salimos a la calle a hacer algo, nos sacamos una foto con los guantes, con las mascarillas y se la mandamos a nuestros amigos. Porque eso, aunque parezca una tontería, tiene un efecto sobre ellos y luego la van a sacar ellos y la van a pasar y se hace trending topic. Es decir, que utilicemos todo este tipo de cosas ahora que funcionan, lo sabemos, para otro tipo de cosas a nuestro favor. Si podemos hacer algo que es viral, como por ejemplo, quédate en casa, eso es muy importante porque puede crear un efecto tremendo. Y por último, encuadrar, sobre todo con los niños, encuadrar el confinamiento, si llega a ser el caso, como el que tenemos en España, para que sea como un juego. Que les estructuremos el día de determinada manera, que puedan trabajar en diferentes cosas, que se sientan que están ganando puntos si hacen las cosas que tienen que hacer. Es decir, que consigamos que sea un poco más, que lo encuadremos de forma positiva en vez de una forma negativa. No digo, yo creo que eso para lo del futuro nos llega, para lo del descuento hiperbólico está bastante... Sí, sí, sí. La tercera de las cuestiones, el tercero de los errores cognitivos que comentábamos, que es que el derivado de que el beneficio no repercute en nosotros y no en los otros, y decíamos que eso era el sesgo de autoconservación. Hay varias cosas también que podemos hacer. Yo no sé si se ha extendido en México algo que se está haciendo en España, es a las 8 de la noche todos salimos a los balcones o a las ventanas de casa a dar un aplauso fuerte al personal sanitario. Eso es un nudge potentísimo. Eso nos une, yo les aseguro que es algo, es el único momento del día en el que veo a mis vecinos y estamos todos esperando ese momento para salir a aplaudir. Es como una especie de comunión, perdón, entre todos. Muy bueno lo decía Lito Lindo, desde luego. Pero es como una comunión de todos a un nudge tremendamente potente. Nos están comentando, veo, que van a cantar y aplaudir. Perfecto, perfecto. Les aseguro que esto genera una sensación muy positiva
en la población y que nos ayuda a vencer ese sesgo de autoconservación y realmente trabajar más en la solidaridad entre todos, en el saber que todos estamos en lo mismo y que podemos ayudarnos. Incluso algunos de los mensajes que en otros tiempos seguramente serían considerados dogmáticos o populistas, pero en este momento pueden ser muy interesantes, mensajes hablando de un enemigo común y de una situación de guerra. El enemigo común es el virus y estamos todos luchando contra el virus. Cuando en Inglaterra Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial les pedía sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas, lo hacían con un bien común supremo, por un bien común supremo, que era por su libertad. Nosotros lo estamos haciendo por otro bien común supremo, que es nuestra vida. Y eso nos puede ayudar, como decía Gonzalo, el make it visible, el hacer palpable, todo esto nos puede ayudar mucho a eso. Todos los mensajes, miren, entiendo que en México puede haber un problema enorme, como lo puede haber en muchos otros países de la región, con personas que trabajan en el sector informal. Van a ser personas que si se tienen que quedar en casa no van a poder generar recursos. ¿Algo pasó? Sí. No van a poder generar recursos. Si de alguna forma somos capaces, por supuesto esto tienen que ser los gobiernos los que adquieran el liderazgo, pero de hablar de ciertos mecanismos de red que nos permitan pensar que no queremos dejar a nadie atrás, que en esto vamos a ir todos juntos. Esa forma, ese storytelling de las cosas puede ayudarnos a vencer ese sesgo de autoconservación, ¿verdad? Correcto. Y Gonzalo, tal vez puedes comenzar a comentar el cuarto de los puntos de las restricciones. Perfecto, sí. El cuarto de los puntos es el de la fuerza de voluntad, ¿verdad? Y para trabajar contra la fuerza de voluntad tenemos dos maneras de hacerlo. En primer lugar, es no gastarla. Es decir, lo que podemos hacer es crear hábitos. Si nosotros creamos un hábito, pasamos esa acción a un sistema 1, con lo cual ya no está gastando nuestra fuerza de voluntad. Y en segundo lugar, recuperar la fuerza de voluntad. ¿Trabajamos primero de lavado de manos, Diego? Sí, ¿quieres comentarlo? Sí, perfecto. Pues a ver, para lavar las manos más, lo que podemos hacer es que se convierta en un hábito. Y esto lo sabemos que se puede convertir en un hábito porque se han hecho muchos estudios al respecto. Hay un estudio muy importante hecho por Harvard en la India que demuestra exactamente eso, que la acción de lavarse las manos es una acción que puede convertirse en un hábito. Y no solo eso, sino que el ser humano... Gonzalo. Te oigo, pero no... Ahora. Vale. Ahora. Correcto. Entonces, el ser humano entiende que cuando él se lava las manos utilizando su fuerza de voluntad, este hecho puede convertirse en el largo plazo en un hábito. Pero ¿cómo conseguimos que al principio nos lavemos las manos para que luego se convierta en un hábito? Bueno, pues en primer lugar podemos poner recordatorios en puntos clave. Por ejemplo, ponemos un cartelito en la entrada del baño o en la salida del baño. ¿Te has acordado de lavar las manos? Eso es una manera en la que podemos utilizar nuestra atención, que como sabéis, es muy importante la atención a la hora de darle importancia a las cosas. Nada es tan importante como cuando nos centramos en ello. Entonces, si hacemos algo que capture nuestra atención, va a ser mucho más fácil que en ese momento digamos, hay que lavarse las manos. También podemos utilizar las normas sociales, digamos. El hecho de que le digamos a las personas que tenemos alrededor que nos recuerden al principio el lavarnos las manos. Entonces, esto, aunque sea un poquito pesado al principio, no importa, porque conseguiremos
que al final, al cabo de un tiempo, nos lavemos las manos sin que nos lo digan. Entonces podremos dejar de decirlo y nos seguiremos lavando las manos. Y por supuesto, otra cosa es hacerlo fácil. Eso es tremendamente fácil. Además, lo único que hay que hacer es poner al alcance no solo el jabón, sino si nos compramos esos geles, ponerlos en puntos específicos, pues en la cocina, poner uno en el salón, en determinados sitios en los que pasamos tiempo y lo vamos a estar viendo. De esa manera lo hacemos más fácil y accesible el que nos lavemos las manos. Por último, no sé si conocéis la recomendación de, sobre todo para durarlo el suficiente tiempo y hacerlo de manera adecuada, el lavado de manos, hacerlo con una canción que dure 20 segundos. Por ejemplo, el cumpleaños feliz. Pero después, a ver si por el chat os pasamos, hay una aplicación que si la utilizas, lo que haces es pones el artista que quieres, la canción que es, y te imprime una infografía con la estructura del lavado de manos que debes hacer, pues cómo se hace el lavado de manos, más dónde debes ir cantando cada punto de la canción en el punto de lavado de manos. Y bueno, eso ya es el nudge estupendo, un nudge fantástico. Entonces, hasta aquí sería cómo cómo conseguir que el lavado de manos sea un hábito. Muy buena idea, Virginia. Fantástico. Sí. ¿Querías contar algo, Diego? No, bueno, hablando de los hábitos, ibas a contar algo más, ¿no? Sobre lo de cómo usar las manos, etcétera, etcétera. A ver, perdona, ¿qué me habías comentado? Sí, digo que si ibas a comentar algo más de cómo usar las manos, cómo utilizar las manos. Para lo de no tocarse la cara, ¿no? Para no tocarse la cara, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Bueno, seguramente todos saben que nos solemos tocar la cara entre 10 y 45 veces cada hora. Entre 10 y 45 veces, es realmente tremendo. Entonces, necesitamos encontrar maneras de que esto no ocurra. Entonces, muchas veces nos las rascamos porque nos pica. En esos casos, lo mejor es encontrar un comportamiento sustitutivo que evite que nos toquemos la cara con nuestras palmas, con nuestros dedos. Entonces, por ejemplo, llevar un pañuelo y tocarse la cara con un pañuelo, o limpiarse con la parte de atrás de la muñeca. Eso podrían ser comportamientos sustitutivos. Además, podemos crear barreras, poner fricciones. Por ejemplo, Diego, tú conoces una que me explicaste, ¿no? Para que la cuentes tú bien. Cuando sales a la calle, sobre todo las personas que no usan lentes, ponerse unas lentes aunque sea de sol, porque tú llevas algo extraño ahí y eso es como un recordatorio de que no te tienes que estar tocando la cara. O cuando hablamos por el celular, cosa que ahora estamos haciendo cada vez más, tengamos un poco la costumbre de poner la otra mano en el bolsillo. Tenerla ahí escondida, ¿no? Esa es otra... Bueno, son pequeños nudges, obviamente. Ya saben que el mundo está lleno de originales nudges. Algunos de ellos nos los están comentando ustedes a través del chat. Muy bien, lo de hacer gendarme del lavado de manos a su hija, María Andrea. Muy buena idea, muy buena idea. Pues sí, además nos comentaban el otro día que parece ser que las mujeres se tocan mucho menos la cara cuando van maquilladas. Con lo cual, bueno, pues eso puede ser un nudge para no tocarse la cara, maquillarse más. Y los hombres pues también nos podríamos maquillar para que eso suceda. Todo sea por la salud. Sí, sí. Y luego también, como última cosa, el tema de cuando tosemos y estornudamos, pues normalmente aquí en España nos ponemos la mano, pues usar el codo en vez de la mano. Eso sería otra manera de hacerlo. Además, eso yo creo que con los niños probablemente... Miren, ahora a lo mejor lo que les digo les suena un poco a chino, pero en España hubo un personaje muy famoso que probablemente los... Sí, Gonzalo, ahora. Un personaje muy famoso que los que ya tenemos unos años conocemos muy bien, que era el zorro. El zorro
el zorro además era mexicano. Yo no sé si realmente existía ese personaje en México, era Don Diego de no sé qué, me acuerdo porque tiene el mismo nombre que yo, por lo tanto, bueno, pues el zorro llevaba una capa y se ponía la capa así, no sé si me están viendo ahora, pero exactamente lo mismo que Gonzalo decía para toser. Pues a lo mejor con los niños podemos jugar a que viene el zorro y entonces que se pongan la mano así cada vez que vayan a toser. ¿Se te ocurrió eso a ti? Sí, acaba de ser un nudge sobrevenido, sobre la marcha, de verdad. Ah, no, nada mal. Pues sí, y luego está, esto de lo que hablábamos son nudges para conseguir que sea un hábito en vez de ser de fuerza de voluntad, ¿no? En vez de ser en el sistema 2, el trabajo. Pero también lo que podemos hacer es intentar recuperar la fuerza de voluntad. Es decir, hay determinados trabajos, determinadas acciones que tenemos que tomar, pues por ejemplo, en nuestro caso, tenemos que estar en casa todo el día, con lo cual eso no podemos evitarlo, es complicado, pues para ese tipo de cosas debemos recuperar nuestra fuerza de voluntad para que no se nos vaya la cabeza y dale, vamos a ir a correr un rato al parque, no podemos. Pues para eso lo que podemos hacer, entre otras cosas, es, por ejemplo, gamificar el proceso de cuarentena. Cosas como que alguien sea la policía, hacer juegos, hacer deporte juntos, la familia, ese tipo de cosas puede ayudar a estar más, un poquito a estar tranquilos, a recuperar un poco el hecho de la libertad, el control sobre algo, porque como sabéis, cuando el ser humano pierde control sobre su vida o sobre tantas cosas, al menos necesita tener control sobre algo. Y Julián, por cierto, eso tiene mucho que ver con el tema del papel higiénico, el hecho de recuperar el control sobre algo. El hecho Sí, de es no que tener lo control sobre comentábamos, nada. que yo creo que sería interesante porque es que es algo de lo que en España se ha visto noticias tremendas. Aquí yo creo que menos, probablemente, yo lo he visto menos en Australia también, donde aparecía la Guardia de Seguridad escoltando el camión, el paquete de del papel higiénico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué la gente se vuelve tan loca con esto del papel higiénico y parece que se va a desabastecer todo y que se va a acabar? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué eso se ocurre? ¿Por qué puede ser eso? Nico no puede, que si no le van a ir al Fran. Bueno, no, Sí, ahora. No, no. no. Ahora sí, ya. Bueno, en primer lugar, lo que yo he leído es que hay una parte muy importante de sensación de control. Es decir, como hemos perdido el control sobre nuestras vidas de muchas maneras y nos están poniendo normas para todo lo que tenemos que hacer, tiene una norma, hay que llevar un papel, tenemos que estar en casa, tenemos que hacer esto y lo otro, eso es algo que podemos controlar, el abastecer nuestra familia, el tener lo que nos hace falta. Y luego, por supuesto, la sensación de... Es escatológico, pero bueno, la sensación de estar en el baño y quedarse sin papel es horrible. Es una sensación muy, muy frustrante, con lo cual eso al menos lo quieren controlar, ¿no? Yo además añadiría que esto tiene que ver con otro elemento psicológico, que es la base de la pirámide de Maslow. La satisfacción de necesidades básicas en una situación que es casi como de guerra, como antes les comentaba, una situación que es tan poco habitual en nuestro día a día, es como un back to the beginnings. O sea, es volver para tener control sobre lo que son las necesidades básicas de todo tipo de la persona, que son necesidades fisiológicas fundamentalmente. Entonces, seguramente se produce eso. También ha habido algunas cosas dentro de la irracionalidad, como veías a personas mayores con carros de la compra rebosando de frutas, hortalizas y verduras que no les van a durar. O sea, si hubieran comprado botes de conservas, pues se podría comprender, ¿no? Seguramente es en momentos de estos donde el sistema 1 campa a sus anchas y nos hace cometer errores cognitivos, que bueno, si el error cognitivo es que has comprado 10 rollos de más de papel de baño, pues tampoco pasa nada. El efecto colateral es que dejes al resto del vecindario sin papel, ¿no? Eso sí es un efecto bastante negativo.
¿Se me oye ahora? ¿Se me oye ahora? Sí, perfectamente. Perfecto, vale. Estoy por el teléfono ya. Vale, además, por supuesto, acaban de decir que tiene algo que ver también con el tema social, con el efecto social, y es correcto. Se oye eco, espera. Sí. No, ya no. Ahora ya no. Ahora ya no Dale. se oye eco, ¿no? Ya. Ahora perfecto. Perfecto. Hala. Pues tiene mucho que ver con el hecho también de la norma social. Claro, una cosa es por qué comienza a suceder y otra cosa es por qué sigue sucediendo. Es decir, en muchos casos no es lo mismo el por qué algo comienza a suceder, el trigger, y luego el por qué se convierte en el efecto bola de nieve. Entonces el trigger puede ser de lo que estamos hablando ahora, digo yo, y luego el efecto bola de nieve es que cuando lo ves hacer, cuando ves que lo están haciendo los demás, ya todo el mundo empieza a hacerlo. Ujú. Perfecto, sí, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Y el efecto escasez también, ¿no? El hecho de que, como es tan grande el paquete de papel higiénico, el momento en el que se llevan 2 o 3, ya parece que se está acabando, ¿no? Entonces, Claro. por todo eso, es verdad que está pasando eso. Sí. Muy bien. Bueno, Bien, vamos al No. el último punto. Bueno, un segundo. Antes de pasar al último punto, que estábamos hablando de cómo conseguir recuperar la fuerza de voluntad, lo más importante aquí es descansar y tratarnos bien, hacer cosas que nos gustan, estar seguros de que estamos haciendo cosas que hacen que generemos hormonas que se generan cuando se activan zonas del cerebro relacionadas con el placer, porque eso es justamente lo que nos hace recuperar esa fuerza de voluntad. Eso es lo más importante. Entonces, en estos momentos la dopamina, es decir, varias hormonas que nos van a hacer que seamos capaces después, pues justamente de continuar, de volver a tener que hacer lo que tenemos que hacer que no nos gusta tanto. Pero, o sea, que hay dos partes. Una, generación de hábitos, y dos, recuperar esa fuerza de voluntad. Muy bien. Vale. Sí, pues pasamos ya al último punto y acabamos con esto por nuestra parte. ¿Gonzalo? Perfecto. Sí, venga. Bueno, la última de las cuestiones tenía que ver un poco con toda la información negativa que nos rodea, con lo que es el framing, el encuadre en el cual nos encontramos, que es un framing claramente negativo. No nos está llegando con la misma intensidad las noticias positivas que se están produciendo de esto como las noticias negativas. También hay noticias positivas, también las hay. Por ejemplo, aquí en España, y sospecho que es en casi todo el mundo, se habla mucho más de las cifras de contagiados y de las cifras de fallecidos que de las cifras de recuperados. No se cuenta, ni lo vemos en los programas de televisión, ni corre tanto por las redes, que, por ejemplo, cada vez que consiguen quitarle el respirador a un paciente en España, los médicos aplauden. Y ahora también, además, cuando se cura a un paciente, cuando se le da el alta, también se aplaude en varios hospitales. Sí, o sea, todo eso, toda la sensación que se está produciendo de solidaridad, de cercanía entre las personas, aunque no nos podamos tocar, lo que les decía de los aplausos en común, todo el desarrollo también del amor que se genera entre las familias, entre los amigos, de la comunicación, nos estamos comunicando muchísimo más. Todo ese tipo de cosas no se está poniendo tan de relieve y deberíamos cambiar el marco, porque cambiar el marco, como saben bien ustedes, si cambias el framing, el comportamiento cambia. Entonces, si buscamos un framing positivo, podremos pedir comportamientos positivos. Si nos mantenemos en un framing negativo, los comportamientos van a ser consecuentes con ese framing. Eso está buenísimo, Diego. Yo creo que conecta mucho con un poco lo que desde el banco tenemos que hacer, ¿no? Las comunicaciones que tenemos que hacer en el banco no tienen que ser tanto de haz las cosas con el banco o hazlas de esta manera, sino más bien de ese apoyo, ese positivismo y ese de, oye, hay otra manera de hacer las cosas, vamos a superarlo entre todos.
Sí, sí, sí. Exacto. Muy bien, pues yo creo que más o menos lo que les queríamos explicar hoy era esto. Les agradecemos su paciencia, su interacción, el que pasada una hora siga habiendo casi 100 personas ahí al otro lado y, por supuesto, le quedamos ahora a su disposición por si hay alguna pregunta más que pueda surgir, algún comentario, etcétera. Estaremos encantados de intentar, como mínimo, resolverlo. Sí, había una pregunta sobre la grabación. Vamos a tratar de tenerla, vamos a ver cómo ha quedado y la calidad y trataremos de tenerla disponible y la pondremos a su disposición en la comunidad de Google Plus de Behavioral Economics. Bien. Estupendo. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a dejar aquí unos segundos porque sí queríamos, también teníamos otro tema y Diego y Gonzalo, estaría genial si queréis quedaros y podéis incluso darnos algún comentario porque es sobre hablar un poco sobre cómo podemos en el banco comunicar ante esta situación, qué cosas podemos hacer, qué palancas podemos utilizar. Benjamín aquí preguntaba quién determina cuál es una buena decisión. Es una pregunta un poco amplia, ¿no? Sí, no, sí, pero es lógico. También claro. nos la hacen mucho. Y aquí al final debemos ir en primer lugar con la propia entidad, es la que tiene unas guías de acción, tiene una manera de ser, eso debe ser parte de donde viene la manera de actuar adecuada, y en segundo lugar de las autoridades pertinentes y de los expertos en el tema. Esos tienen que ser los que marquen las pautas a seguir y ahí tiene que estar luego el tipo de comunicación que hay que hacer en relación a lo que dicen ellos, las personas que más saben en ese campo. Sí, aquí me he puesto un poco de conflicto. La pregunta de Benjamín sí que es verdad que tiene mucho sentido por el lado de que haces caso, ¿no? A la OMS o al gobierno claro, o al gobierno federal o a quién. Claro. No hay tantas voces que es una lástima porque también sí. nos están cargando cognitivamente con tanta información eso es complejo. y encima no es unívoca, con lo cual ahí nos puede llevar a inducir a error. Sin duda, sin duda. Hay una sobrecarga cognitiva y además contradictoria. Donde uno no sabe muy bien y además con canales muy diferenciados porque al menos en España las personas mayores se guían mucho por la televisión, la gente joven mucho por las redes sociales y tanto el tipo de mensajes como el contenido de los mensajes son muy diferentes. Entonces no hay un halo de comunicación general global para todo el país, sino que es, digamos, está un poco targeteado o segmentado por la forma que tiene cada uno de informarse. Correcto. Pero aún así hay en determinadas acciones, en determinadas recomendaciones en las que todo el mundo está de acuerdo, en las que todas las instituciones y todos los organismos competentes están de acuerdo, internacionales y nacionales. En esas sí que se puede trabajar. En las que haya un poco más de debate, ahí quizás haya que tomar la decisión de mantenerse un poco al margen, si no se quieren tomar un lado u otro. Al final es una decisión que hay que tomar al respecto, claro. ¿Cómo veis, por ejemplo, palancas como la reciprocidad, ¿no? Utilizar este tipo de palancas ahora? Sí. Sin duda. Yo creo además que el momento actual para instituciones como el banco tiene que ser un momento de demostrar liderazgo y altruismo, precisamente por la reciprocidad. Precisamente. Ahora es cuando los bancos hacen falta. Piensen ustedes, vamos a ver, ustedes que están en este mundo lo han sufrido desde la crisis del 2008. Ustedes, los bancos en general, no ustedes, por supuesto, los bancos en general se han convertido en el malo de la película. Merecida o inmerecidamente, no es motivo ahora de debate esto, pero se han convertido en el malo de la película. Es un momento magnífico para demostrar cuál es el papel social, cuál es el rol social
que tienen los bancos. ¿Qué es lo que pueden hacer ahora? Ahora sí hay que ser muy kennediano. ¿Qué pueden hacer ustedes por su país, por su sociedad, por su entorno, por su gente, por los más desfavorecidos? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden liderar en muchas cosas, no solo en las cosas financieras? Es evidente que es un buen momento ahora para ir dejando de usar monedas y billetes y utilizar mucho más las transacciones electrónicas, porque evita el contacto con cuestiones que podrían contaminarnos. Es evidente que vamos a necesitar, antes les decía, la población que trabaja en el sector informal y todo el mundo en general, seguramente va a necesitar apoyo financiero. Esperemos, ojalá, que esta crisis realmente sea en V, no en U o mucho menos en L, como están diciendo algunos agoreros. Entonces es dar apoyo para que la V para que la pendiente vuelva a crecer rápidamente, y eso ustedes lo pueden hacer. Liderar todo eso yo creo que es fantástico. Primero porque son un componente importante de la sociedad, y luego por la reciprocidad que decía Julián. Sorry Gonzalo, ¿qué tal? Soy Igneli de parte del equipo de México. Creo que hay justo dos de los principales problemas a los cuales nos estamos enfrentando. Es uno, primero, cómo comunicar estas acciones que se pueden o se están de hecho tomando en las diferentes geografías sin que sean percibidos como que estás queriéndote aprovechar de la situación, ¿no? Ese es como el principal problema y es justo una de las cosas que más nos estamos enfrentando. Y la segunda es que si bien se ha hecho un gran trabajo en materia de digitalización, la verdad es que tenemos muchísimas personas todavía que acuden a los canales tradicionales, ¿no? Entonces, justo ayer estábamos tratando de pensar cómo podemos lograr que las personas que, o sea, pensemos en mi abuela que va al banco todos los meses a sacar su pensión en dinero en efectivo, ¿cómo lo hace ahora desde un modelo digital? O sea, estamos hablando de que tenemos que mudar el comportamiento de personas de 0 a 100, ¿no? Entonces, yo justo quería aventar esas dos grandes preguntas para ver si con más cerebros lográbamos. Claro. Yo les diría que la primera parte, además esa, como bien han detectado, es tremendamente peligrosa, porque si la sensación que queda es que ustedes o la institución ha tratado de aprovechar en su beneficio una situación dramática como esta, realmente eso va a ser muy duro. Pero miren, aquí en España se está comunicando mucho empresas que están haciendo donaciones para material sanitario, para mascarillas, para PCRs, para los otros tipos de test, para respiradores. Antepongamos eso, piensen una cosa, y aquí sí es muy importante el monto económico. Es decir, si por ejemplo el Banco en México decide hacer una donación para adquirir material sanitario por el equivalente, no sé, a $1 millón, dígase ese $1 millón, porque para la gente común $1 millón es mucha plata, es mucho. El efecto monetario, la ilusión monetaria nos hace pensar que eso es muchísimo dinero. O sea, si ustedes recomiendan no utilicen dinero para no contaminarse, están anteponiendo el mensaje de la salud al mensaje de la digitalización. Claro. El de la digitalización es derivado, pero el que están ustedes tratando de dar es no ponga en riesgo su salud. Si tiene que acudir, si no tiene más remedio que acudir al banco a retirar dinero, por ejemplo, o hacer una gestión, pida cita, porque lo que no queremos es que usted pueda contaminarse con otras personas. No sé, hay una serie de elementos y ahí refuerzan ustedes la idea de el banco promueve el distanciamiento social en beneficio de las personas. Yo creo que hay que vender, hay que explicar en primer lugar lo positivo de todo esto. Es bien cierto que todas esas personas no digitalizadas van a tener problemas, pero veamos de qué forma les podemos ayudar o dar ese tipo de mensajes. Aunque solo sea, pues no sé, toquen el dinero con guantes o métanlo en una fundita de plástico para trasladarlo.
Cuando vayan, a lo mejor pueden comprar pequeños botes de estos de solución de hidrogel en el banco, y cuando cuando no tenga más remedio el cliente que ir, pues si son pequeñitos le regalan uno, y si no le dicen, por favor, úselo en las manos acá, etcétera. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, y ustedes que saben ya de economía conductual y que son enormemente inteligentes, y no tengo la menor duda de eso, seguro que se les ocurren cientos de cosas para ayudar. Miren, si además lo hacen de buena voluntad, que estoy seguro, y el banco estoy seguro que quiere ayudar, eso la gente lo aprecia. Eso la gente lo aprecia. Claro. Hay una manera interesante que lo ha hecho el CEO de una de las compañías aquí de delivery, de comida, que dice, hace un mensaje en LinkedIn que está teniendo bastante éxito, en el que dice, mira, es un momento de que nosotros podemos ayudaros y llevaros la comida a casa, así que por favor pedid comida, ya sea con nosotros o con nuestra competencia, y menciona la competencia, pero hacerlo para ayudar así al mundo, para ayudar a nuestro país, y que luchemos y ganemos esta guerra cuanto antes. Entonces, ese tipo de información dada de esa manera, yo sé que en las instituciones financieras eso cuesta mucho, pero hacerlo puede ser la diferencia, porque eres tú el que lo dices. Es tu institución la que lo dice. Claro, lo ha hecho Coca-Cola con Pepsi. Correcto. Coca-Cola lo ha hecho con Pepsi. Si lo hace Coca-Cola con Pepsi, puede pasar cualquier cosa. Exacto. Muchas gracias, ¿eh? A usted. Bien, no sé si hay más preguntas. Había una muy interesante aquí acerca de las personas que tienen que ir, ¿no? Sí. A los lugares a atenderse, ¿no? Decía, en empresas donde algunos se quedan en casa y otros no, ¿cómo se fortalece la fuerza de voluntad a los que están con atención a público? Si se sienten temerosos por ellos y sus familias, igual y se sienten como tipo tributos en los Juegos del Hambre, cuando en realidad son unos héroes. Claro. Cierto. Pues miren, propongan aplaudirles, o propongan, no sé, que ponerles un lacito de un color determinado, algo que les distinga como héroes. Hacerlos visibles. Hacerlos visibles. Estoy aquí por usted. No es un sacrificio, yo estoy trabajando por el bien de la sociedad. Y eso, algún tipo de distinción. Ya le digo, la distinción puede ser, pues eso, un lacito, una flor, no sé, un mensaje en redes sociales para que se les aplauda en un determinado momento, o se silbe o se cante el cielito lindo, como decían antes, lo que sea. Eso es muy bueno, sí. Yo creo que sí que es muy importante el que podemos quitarnos ese halo que, como tú decías, Diego, tenemos la banca, ¿no? Ese estigma, y que ahora se valore esto, porque igual que los sanitarios, igual que los distribuidores, las personas que están en los supermercados, que nos están atendiendo y dando cubriendo estas necesidades básicas, las personas que están trabajando en los bancos también lo están haciendo, porque que más quisiéramos que poder quedarnos en nuestra casa, ¿no? Entonces ese mensaje también yo creo que puede ser poderoso, ¿no? Oye, estamos por vosotros. Claro. Es decir, no sois solo vosotros, sino sois un conjunto de personas que están de cara al público, que están consiguiendo que la sociedad pueda luchar contra esto adecuadamente. Claro. Hay muchos héroes en todo esto. Nosotros nos hemos dedicado sobre todo a visibilizarlo en los profesionales de la sanidad, lo cual es lógico porque también se están jugando la vida. Pero también, miren, también son héroes los niños que están encerrados en casa. También son héroes los alumnos que están siguiendo con los medios que pueden desde sus casas las explicaciones. También los profesores que están dando clase desde sus casas, también los miembros de las tripulaciones aéreas que nos están trayendo a los enfermos a casa sin mascarillas, ni guantes, ni todo eso. Todos esos, el mundo está lleno de héroes que tenemos ahora que visibilizar. ¿Por qué son héroes? Porque están ayudando al resto a que podamos seguir viviendo y funcionando aun a riesgo de su salud. Y eso
una institución financiera, una entidad financiera que es de primera necesidad. En España se decretó de primera necesidad y los bancos y las compañías de seguros no se cerraron. Están ahí al pie del cañón para ayudarnos. Sepamos explicar qué es lo que se está haciendo en todo esto y sepamos eso, que el efecto Horn que tenían los bancos lo cambiemos en un halo effect, ¿no? Exacto. Sí, ojalá. Ojalá. Muy bien. Bueno, no sé si tenéis alguna duda más, alguien por ahí. Sí, aquí comentaban que ojalá BVA hagamos algo por nuestros compañeros. Bueno, yo creo que al final también estamos demostrando entre todos, por ejemplo, con esto del teletrabajo, que se puede, ¿no? Y está habiendo un compromiso muy, muy importante. Yo lo estoy notando con todos los compañeros, con toda la gente con la que trabajo. Muchos me dicen que trabajan hasta ahora más, incluso más que cuando estaban en la oficina, ¿no? Yo creo que también eso es un poco el querer ahora pues combatir toda esta situación y darle la vuelta, ¿no? Como decías, Diego, ¿no? Que sea una V, cuanto más afilada mejor hacia arriba luego, porque bueno, y eso lo tenemos que hacer entre todos. Cada uno de nosotros ayudamos. Hay veces que nos ocurre que como no tenemos tangibilidad en cuanto a nuestras acciones, pues pensamos que, bueno, ¿qué más da, no? Que yo, pues si ahorro agua, por ejemplo, al lavarme los dientes, como eso tampoco se va a notar, no tiene impacto, es verdad que nos cuesta muchas veces entender cuál es la repercusión que tiene nuestro comportamiento, ¿no? Pero cada uno de nosotros, haciendo pequeñas cosas, podemos ayudar a que todo esto pase cuanto antes. Claro que sí. Sí. Exacto. Muy bien, pues no sé si hay ninguna duda más. Agradeceros de verdad que ha sido impresionante. Diego, Gonzalo, ha sido un lujo teneros con nosotros y bueno, pues sí, por aquí la gente también lo comenta. Ha pasado rapidísimo y ha sido muy entretenido, muy ameno y muy útil también entender todo esto, ¿no? Entonces, que muchísimas gracias y... Yo nada más rapidísimo un favor porque me conecté tarde. ¿Cómo podemos acceder a la grabación de la sesión? Sí, efectivamente, gracias, Vero. Esto lo hemos grabado y bueno, trataremos de rescatar la grabación y poder subirla a la comunidad de Google Plus. Ok, excelente. Vale, así que nada, Diego, Gonzalo, igual os molestamos alguna otra vez, porque no será molestia y estaremos encantados. Y lo que estaremos más encantados es que nos invites a visitarles a todos ustedes en México en cuanto todo esto pase. No hace falta que nos lleves a Cancún, basta con que sea en el Ciudad de México es precioso, pero también Puebla, sí. Todos los que he visto aquí de representados, México es precioso. Cholula, Puebla, pues, hay muchos lugares hermosos. No se peleen, nos pueden llevar a todas partes. A todas partes. A todas partes. Mira, Veracruz, bueno, aquí tenéis ya la agenda completa cuando se abra todo esto. Venga, claro que sí. Bueno, mucha suerte a todos. Suerte a todos. Muchísimas gracias. Gonzalo, y con esto terminamos ya también el clúster de hoy.